Dicen que la universidad nos prepara para todo, hasta que llega el momento de tener a una persona frente a ti y te das cuenta de que lo que aprendiste no siempre alcanza. Por eso existe Psicoterapias Basadas en Evidencia, un espacio donde hablamos de lo que realmente importa, lo que funciona, lo que la ciencia respalda y lo que los terapeutas enfrentamos allá afuera en el mundo real. De la mano de expertos, intentamos dilucidar lo que no está al alcance de todos, sin caer en sesgos ni recetas vacías. Porque aunque estemos basados en evidencia, nunca debemos olvidar que trabajamos con humanos. El tecnicismo es para el profesional, pero transformar eso en un lenguaje que la gente entienda es el arte que nadie nos enseña. Esto es Psicoterapias Basadas en Evidencia, el podcast donde la ciencia se escucha, se entiende y se siente. Comenzamos. ¿Estamos listos? Bienvenidos amigos a un episodio más de este podcast denominado Psicoterapias Basadas en Evidencia. Este proyecto está dirigido principalmente a estudiantes de psicología, psicólogos y psicoterapeutas que se están empezando a familiarizar con las terapias de conducta y terapias contextuales. El día de hoy tenemos a un invitado que ya le traíamos ganas desde cuando. Afortunadamente se pudo realizar esta colaboración. Me refiero a Luis Valero, al doctor Luis Valero. Estoy un tanto nervioso porque creo que es importante ser honesto con cómo nos estamos sintiendo. El poder tener una personalidad aquí enfrente en el podcast, pues creo que habla del trabajo que hemos venido haciendo. Y voy a presentar brevemente, porque el currículum es súper extenso del doctor Luis. Él es catedrático en la Universidad de Málaga. Tiene de publicaciones científicas para aventar para arriba. Él creo que, si digo algo mal, Luis, me corriges, pero él ha sido de los precursores en la traducción, ¿no?, de los manuales de la psicoterapia analítica funcional al habla hispana. Entonces, pues aquella persona que quiera aprender psicoterapia analítica funcional, sí o sí, se va a topar con lo que está haciendo Luis, ¿no? Entonces, bienvenido Luis y un honor tenerte aquí. Muchas gracias por darme esta oportunidad de difundir la psicoterapia analítica funcional y bueno, y felicidades por tu labor como podcast, como divulgador de las terapias contextuales que siempre vienen muy bien. Venga, pues vamos a empezar con esto porque tenemos una entrevista, una escaleta, porque al final voy a intentar, Luis, que esto que es FAB lo podamos traer a un podcast, ¿no? Es decir, no ser entrevistadores, sino empezar a entender qué hay detrás de la persona, ¿no? Entonces, me gustaría empezar con algo que es un tanto cliché, pero vamos a intentar llevarlo a una definición no técnica, ¿no? Si tú tuvieras que explicarle a un niño de 5 años qué es la psicoterapia analítica funcional, ¿cómo se lo preguntaría, cómo se lo explicarías? Bueno, pues precisamente lo que no utilizamos nunca dentro de FAB son términos de jerga psicológica, ni psicopatología, ni cosas similares. Entonces, bueno, pues me pongo en situación y te diría, pues, mira, se trata de una forma de un tratamiento psicológico donde intentamos, bueno, mejorar la vida de las personas que muchas veces vienen en consulta porque tienen problemas psicológicos, problemas en sus relaciones, problemas con la vida, e intentamos ayudarles, sobre todo, pues eso, enseñándoles nuevas formas de afrontar, nuevas formas de considerar su vida, de considerar los problemas y haciéndolo, pues bueno, de una manera natural, hablando. Y en ese hablando, pues a veces hacemos ejercicios, hacemos algunas tareas, hacemos algunas recomendaciones. Y la cuestión es que a partir de todo eso, en muchas ocasiones, pues con pocas sesiones, otros casos llevan muchas más sesiones, pero a veces, pues también de forma breve conseguimos que cambie la vida de esas personas. Al fin y al cabo, lo que hace un psicólogo es eso, intentar ayudar a otros y que cambien o mejoren su calidad de vida, la forma en que llevan su vida. Y creo que tocaste un punto importantísimo cuando hablas de hacerlo de manera natural, ¿no? Gran parte Ujú. de lo que nos enseñan en la universidad, y voy a aquí empezar, ¿no?, por la propia casa, pues te dicen que tienes que ser muy rígido, que no tienes que demostrar emociones, que el usuario no tiene que saber si te está impactando o no lo que dices. Y entonces llega la psicoterapia analítica funcional y dice, a ver, no, aquí nosotros tenemos que intentar recrear en la medida de lo posible un contexto natural del usuario, ¿no? Entonces, ¿con qué retos te has topado al intentar, pues justo simular este entorno natural en los usuarios?
Sí, efectivamente, decía, yo soy un psicólogo conductual de principio, de formación, desde los experimentos iniciales. Y he tratado y he hecho muchas cuestiones con las terapias, digamos, de primera, de generación, en el sentido de terapias de modificación de conducta más clásica. Y efectivamente nos decían, y todavía hay muchos profesores diciendo eso de la lejanía o eso de tener un poco una cara de palo, de tener una cara, distanciarse de la persona que tiene enfrente, no involucrarse, etcétera. Y evidentemente FAB lo que hace es utilizar todas esas técnicas y esos principios que ya se conocían desde la primera generación de la modificación de conducta, pero ahora aplicarlas de esa forma natural a lo largo de la conversación. Y precisamente lo que se ha visto es que podemos manejar la relación terapéutica, lo que hablamos, ¿eh? Cómo nos acercamos a la otra persona son elementos fundamentales en ese tratamiento. Entonces, no se trata en sí, como puede ser una teoría o una otras teorías psicológicas, de que tengas que expresar emociones desde dentro o que tengas que sacar una cognición o cambiarte una idea por otra, sino que aprendas en directo, in situ, dentro de la sesión, a relacionarte de una manera más directa, más íntima, más emocional. De forma que cuando lo aprendes a hacerlo, como lo estamos haciendo ahora en este diálogo, pues eso lo lleves y lo hagas igual con otros familiares, con otros amigos y lo hagas fuera igual. Entonces, lo que estamos manejando fundamentalmente, Fab, es la relación terapéutica, el lenguaje, pero sobre todo las funciones que tiene el lenguaje en lo que estamos hablando. Y lo que hay detrás, que es lo que ya hay que explicar, y eso se queda para los libros técnicos, son los principios conductuales, experimentales que existen detrás de todo eso y es lo que ya el psicólogo tiene que conocer. Ahora, ¿cómo nosotros en la propia interacción verbal traemos estos principios de laboratorio y los intentamos poner en la relación terapéutica, entendiendo que no podemos recrear el contexto de laboratorio, ¿no? Pero tampoco sin caer en como cosas ya medio extrañas? Claro, es que hay una diferenciación importante que es lo que consiguen un poco pues, los principios de las distintas terapias contextuales y FAB más todavía. Es que hay un concepto clásico de generalización, es decir, en el sentido de generalización formal, tanto de estímulos como de respuestas, desde el laboratorio hasta la clínica. Y dice, no se puede generalizar, no se puede traer el mismo contexto. Efectivamente, no se puede traer el mismo contexto formal. Es decir, estamos en una habitación con dos adultos hablando con un cierto nivel intelectual y cierto nivel verbal que nos podemos comunicar, etcétera, que no es como un niño ni como un animalito que tengamos en la jaula de Skinner, sino precisamente un adulto a nuestro mismo nivel. ¿Qué ocurre? Que ahora esos principios no se generalizan formalmente, sino se generalizan funcionalmente. Es decir, que si en la caja de Skinner están apareciendo reforzamiento positivo con un pellet en concreto, o a un niño pequeño cuando estamos aplicando algún tratamiento, se le da un juguetito o se le hacen cosquillas, en un adulto lo que hacemos es lo que estamos haciendo aquí, contestarte a ti. ¿Eh? Si las preguntas que hicieras yo me quedara callado, una de dos, o cortamos la conexión y cortamos este podcast, o haría otra pregunta para ver si cuela. Es decir, que lo que tenemos en cuenta es la interacción. En el momento que tú haces una pregunta, yo te respondo. Eso es reforzamiento positivo. Es exactamente lo mismo que está en la caja de esquina en el laboratorio, pero ahora lo estamos haciendo de una manera natural. Cuando vamos a FAP en la terapia ocurriría lo mismo. ¿Eh? A la persona no le estamos diciendo, muy bien, magnífico, fenómeno, te veo que estás mejorando un montón. Quedaría muy artificial. Lo que se intenta desde FAP es continuar la conversación, llevar más intimidad, más emocionabilidad y entonces lo que hacemos es nos sorprendemos, nos alegramos, nos reímos de un chiste e incluso lloramos si hace falta, si lo que está contando es muy triste. Es decir, reaccionamos y presentamos contingencias naturales a lo que está ocurriendo. Pero los principios son los mismos, son las cuatro reglas básicas del condicionamiento que existen, más además el clásico. Todo eso, e incluso aquí, cuando hablamos de condicionamiento clásico, que se puede ver y estudiar, los alumnos estudian siempre, nada más que con ratas, etcétera,
La cuestión es, ese condicionamiento clásico lo tenemos aquí, ¿eh? En el momento en que pues yo te hable de, bueno, qué ha ocurrido con la muerte de tu padre de hace 2 meses. A ver, cuéntame un poco cómo fue. Inmediatamente te estoy proporcionando un estímulo condicionado, que aparezcan respuestas condicionadas Claro. en el lloro, en la cuestión emocional, y vamos a aplicar una extinción para que progresivamente vaya disminuyendo. Entonces, no hay una generalización formal, ¿eh? En cuanto a que se parezca, ¿eh? Estamos en una habitación y en el otro estamos en un laboratorio, pero sí hay una generalización funcional porque la función que tiene de provocar respuestas emocionales en uno o en otro es exactamente la misma, o la función que tiene de una respuesta de ser reforzada es igual en un caso que en el otro. Y eso es lo que se extrae, uno de los, bueno, características más importantes de FAB en cuanto a intentar conseguir esa generalización. Oye, y aquí tengo una pregunta, porque, ¿sabes? Ahorita que se dio el boom, pues digo, el boom, estamos hablando de 30 años, ¿no? De las terapias contextuales. Muchas personas están llegando de otros paradigmas terapéuticos y entonces se los venden, digo, y estoy a lo mejor generalizando, ¿no? Pero se les vende como una manera muy sencilla de aplicar, ¿no? Incluso la terapia de aceptación y compromiso tiene como ciertos procesos, la terapia dialéctica conductual también, pero en FAP no hay como una manera correcta, por así decirlo, de hacerlo. ¿Dirías que se puede hacer FAP sin conocer estos principios del aprendizaje? No, y yo generalmente, casi siempre, ¿ves? Esto sería castigo a tu pregunta. Estamos haciendo las mismas funciones, pero estamos conversando, con lo cual en unos casos hay reforzamiento, puede haber castigo, puede haber extinción en el diálogo que estamos haciendo. En FAP ocurre lo mismo. Entonces, realmente yo lo que siempre recomiendo, incluso en cualquiera de las terapias conductuales, es tener experiencia previamente en las terapias más clásicas, que siguen funcionando y siguen siendo tan buenas como antes. Es decir, la modificación de conducta clásica, incluso si quieres, pues en la modificación de pensamientos de tipo más cognitivo, etcétera, y luego meterse a aplicar las terapias de tipo contextual y más sobre todo FAB, porque lo que requiere son muchas habilidades del terapeuta. Conocer esos principios, es decir, si un terapeuta intenta aplicar FAB y no sabe lo que es moldeamiento, olvídate, lo mejor lo va a hacer. Pero ¿qué ocurre? Que tú tienes que saber moldear una rata o tienes que saber moldear una paloma y más, tienes que saber moldear a un niño para que haga determinada escritura o vocalice determinadas consonantes y lo puedes moldear. Si sabes hacer eso, vas a saber hacerlo en un adulto y vas a saber moldear poco a poco hacia conductas adecuadas, las que llamamos como conductas CCR2, conductas clínicamente relevantes tipo 2. Pero si no sabes esos principios, porque no lo has aprendido, no has tenido esa otra experiencia, pues claro, lógicamente no va a funcionar ni va a aplicar bien FAB. Eso es lógico. Hay que saber, en principio. Si no sabes lo que es un reforzamiento positivo, un reforzamiento negativo, lo que es extinción, lo que es un encadenamiento, si no conoces todo eso, entonces no estás haciendo FAB. Esa es la cuestión. Y es que creo que a veces, te digo, nos lo venden así como algo muy sencillo, porque he escuchado a muchos colegas, ¿no? Que cuando un usuario está sobrepensando, pues hacemos difusión cognitiva, ¿no? Y entonces a veces nos preguntamos como, bueno, pero ¿por qué difusión cognitiva? ¿Cuáles son los procesos psicológicos subyacentes que pueden Eso es. explicar el por qué esto es útil en este caso? Porque a veces lo hacemos como una receta y entonces estaríamos, desde mi perspectiva, cayendo como en lo mismo que a veces venía replicando esta terapia cognitivo-conductual, ¿no? Claro, totalmente. Yo tengo algún que otro artículo en plan crítico de esa manera. Es decir, si no sabes cuáles son los principios conductuales, me refiero a principios experimentales que ya están probados y ya no solo son los clásicos que ya conocemos del condicionamiento operante, si es lo que ha venido después, por ejemplo, del aprendizaje de reglas. Hay toda una serie de experimentación, que ahí es donde Hayes fue uno de los mayores autores, lo mismo que la experimentación de Sigman, por ejemplo, desde las relaciones de equivalencia y todo lo que Equivalencia. ha venido después, que todo eso se está incluyendo y se extrae y se aplica a las terapias contextuales y más a FAB. Es decir, que no es solo la modificación de conducta más clásica, sino todos estos nuevos aprendizajes. Entonces, si todo esto no se conoce, todos estos principios, pues es difícil. Es decir, por eso, y lógicamente, yo que un poco la imagen que muchas veces pongo es que la gente lee un manual, sobre todo de ACT, y se queda con las metáforas
con los ejercicios experienciales. En FAB a veces también, porque también hay bastantes ejercicios experienciales. Entonces se queda con esos ejercicios y lo que hace es repetirlos como si el ejercicio en sí fuera la panacea, fuera el instrumento. No, eso es solamente un modo de pues conseguir a lo mejor ese concepto de difusión, que en sí no es sino un control doble de las respuestas verbales por parte de las respuestas también de tipo emocional. Y entonces lo que pasa es que están fundidas, entre comillas, las dos con el mismo control y lo que se trata la terapia es de separarlas. Por ejemplo, si no sabes ese concepto, cogerás las metáforas del jardín de flores o las metáforas de estar o ser el conductor de un autobús y muy característico y que funciona. Para mucha gente sí funciona, pero la cuestión es, tienes que saber cuál es el principio. ¿Por qué? Porque en un momento dado tú tienes a otra persona que no sabe lo que es un autobús y para qué te sirve la metáfora. Claro. Y no ha visto nunca un jardín de flores o odia las flores o tiene alergia y vete tú a saber, ya has metido la pata. Lo que se trata es que si a esa persona le gusta la fotografía, pues busque y hagas una metáfora de lo que es la foto fija, la foto con imagen, la transformación de la imagen. Es decir, te muevas alrededor de su propio repertorio para explicarle el concepto de lo que quieres, por ejemplo, de que haya un control diferente verbal del emocional, por poner un ejemplo. Pero entonces utiliza una metáfora nueva. ¿Por qué? Porque sabes los principios de relaciones de equivalencia, de control verbal que está detrás de una metáfora. Si no, bueno, nos quedamos eso. Como el jardín de flores, nos quedamos con las flores en la mano, pero las raíces, que siempre lo he dicho, las raíces contextuales vienen del conductismo radical, que viene de raíz. Entonces, nos quedamos con las flores y no cogemos las raíces, con lo cual no está haciendo mucho. Y fíjate que mientras estabas comentando esto, me surgió la duda de cómo nosotros hacemos esto en tiempo real, ¿sabes? Eh, ¿Por qué te estoy preocupa intentando... tanto que sea en tiempo real? Es que esto lo hacemos en tiempo real, no creo, ¿no? O sea, cuando nosotros estamos en la interacción verbal, tienes que estar agarrando o identificando si hay eh, procesos de condicionamiento clásico, operante, luego conducta verbal, luego relaciones de equivalencia, luego ¿Pero te preocuparía tanto no saberlo? No, 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 no es eso, ¿sabes? Es que cómo nosotros lo tenemos que ir realizando en la interacción cotidiana, o sea, porque la manera en la que yo respondo tiene que ser contingente a lo que el usuario requiere en ese momento, ¿no? Entonces, tenemos que tomar decisiones en instantes de segundo, ¿no crees? Sí, pero ¿por qué tienes que tomar decisiones? Ya me perdí. O sea, a veces el silencio también dirías que es como, como, no sé, ¿Porque crees que hay que estar pensando primero para luego actuar? wow, me acabas de poner en evidencia porque, Acabo de poner en situación de las preguntas y la retórica lo que iríamos haciendo en plan socrático dentro de FAB. Te acabo de poner un ejemplo de 4 respuestas que haríamos en FAB. Te devuelvo, como en el ping-pong, claro. ¿por qué es tan importante esto para ti? Entonces estás creyendo que ese pensamiento entonces te lleva a lugar a una decisión y luego a partir de ahí te comportas. Es decir, eso es lo que estaríamos haciendo dentro de una sesión. O sea, Sí, claro. estos 2 minutos han sido una sesión de FAB. Lo digo para que el público se haga una idea Y o es los que estudiantes se hagan una idea. se siente diferente, ¿no? Hasta incluso la propia interacción, porque Sí, rompes con este porque, patrón, con este esquema. claro, porque muchas cosas precisamente lo que antepone de repente es un muro y le hace reflexionar. Y bueno, ¿y por qué es tan importante esto que haces con tu madre? ¿Y a quién le puede importar? ¿Y qué más da? Es decir, y bueno, ¿y qué ocurre si te importara? ¿Eh? ¿Qué podría hacer para que fuera de otra manera? Y lo vamos con preguntas continuas. ¿Y qué haces? Le estás haciendo un poco como en el ping-pong, estás rebotando y la persona comienza como has hecho tú, que te queda un momento ya bloqueado Sí. y dices, hostia, ¿por dónde tiro de lo que me está preguntando aquí? Precisamente por eso, haces reflexionar y en muchas ocasiones le plantea a lo mejor alguna alternativa. Hombre, ¿y qué te parece si pues en esos momentos quizás te fijas más bien en cómo ha reaccionado tu madre? ¿Qué es lo que ha hecho cuando tú lo has dicho? ¿Te has fijado? A lo mejor es que tú estabas fijándote nada más que en tus propios pensamientos, estás nada más que dentro de ti. Oye, y la próxima vez que hables con tu madre, ¿por qué no te fijas más bien en su reacción? ¿Te has fijado en su cara cuando tú le hablas? ¿Te has fijado si te mira a los ojos? ¿La has mirado tú a los ojos? Es decir, le comienzas así, haciéndole preguntas continuas
¿Con qué sentido? De que comience a cambiar un poco su forma de ver, por ejemplo, esa interacción que pueda Sí, tener conflictiva con la madre. ¿Qué ocurre? No lo hemos hecho, no lo hemos dicho como se haría en la modificación de conducta más clásica, incluso cognitivo-conductual. Mira, la próxima vez que vayas pasado mañana a hablar con tu madre, le explicas esto, haces esto, le dices de esta manera, ¿sabes? Te comportas de esta forma, le haces esta pregunta. No, simplemente se lo hacemos aquí, como lo acabamos de hacer ahora en este minuto en directo. Y a partir de ahí esperamos. Y sin que venga a cuento y sin que parezca, la próxima sesión la claro. persona nos dice, pues sabes que al final hablé con mi madre y le dije esto. Y oye, pues sí, me estuve fijando en los ojos y entonces, pero nosotros no le hemos dado la instrucción directa. Por eso dentro de FAB se utiliza, si sabemos un poco sobre seguimiento de reglas, las reglas de seguimiento, no las de Ujú. cumplimiento, por ejemplo, ni las motivacionales que utilizan muchos psicólogos. Entonces, ¿qué ocurre? Que si tú sabes los principios de seguimiento de reglas, pues sabes que eso se va a seguir luego y va a ocurrir. Ya le estás dando, enseñando a esa persona en directo, que era lo que tú preguntabas al principio, y yo ya te he metido ahí Sí, claro. la terapia, es precisamente, era por qué es tan importante hacerlo in situ, en directo. Y es importante, y ahora ya sí te respondo, hacemos ese paréntesis de terapia, entonces sí te respondo, ¿por qué es tan importante? Porque lo que se trata es que la persona lo aprenda en el momento. O sea, aprendemos ejecutando, aprendemos haciendo cosas, también aprendemos a partir de reglas, lógicamente, pero tienen siempre una mayor facilidad de extinción, se acaban mucho antes. A ti te pueden decir algo, que hagas algo para mañana, pasado mañana, y bueno, a lo mejor hasta se te olvida. O lo hace un día, los típicos procedimientos de autocontrol, y lo hace un día, 3 días, una semana, pero a la tercera semana dejas de hacerlo. Entonces, ¿qué queremos los terapeutas en general? Que lo que hagamos durante un tiempo, una hora de sesión, eso perdure, le sirva a la persona. Entonces, dándole instrucciones, no vamos a tener mucho poder sobre eso. ¿Eh? Lo que vamos a tener más es si le enseñamos en directo a hacer las cosas. ¿Eh? Es decir, como dicen muchos cocineros, no me digas cómo se hace una receta, venga, muéstramela, vamos a hacerla. Sí. Y si aprende a hacerla ahí, probablemente luego la haga en tu casa. Sí, porque Esa de es esa por qué es manera, tan ¿no? importante en directo. De esa manera es más difícil que haya una extinción de la propia regla si yo la construyo. Claro. Claro, ya la ha aprendido en ese momento a plantearte cosas, a verlo de otra manera y aprendes, bueno, lo que ya luego ya es que ya entrar en detalles, ¿no? De las conductas claras relevantes tipo Sí, 3 que sí. ya son un tipo de reglas para que continúes, lo que en ACT, por ejemplo, llaman valores, de manera que si tienes muy claro un poco cuáles son tus valores, lo que quieres editar, irás en ese camino, pero eso ya es un poco hacia la finalización de la terapia. ¿Qué ocurre? Que si, como decíamos antes, si un psicólogo no conoce los principios básicos experimentales, que es el seguimiento de reglas y qué reglas se sigan más probablemente o cuáles menos, pues está haciendo lo que dicen los libros. O sea, está simplemente copiando, no está trabajando funcionalmente con esa persona. Y entonces, claro, no va a tener esa generalización fuera. Oye, y tengo una pregunta que eh, el saber FAB, el hacer FAB, mejor dicho, ¿cómo dirías que ha cambiado tu manera de relacionarte con las personas fuera de consulta? O sea, bueno, con tu entorno natural. Hombre, con el entorno familiar, como siempre dice, en casa del herrero, cuchillo de palo, ¿no? Entonces, no tanto. Pero sí me ha servido para ver un poco de otra forma, en general, toda la terapia, la psicología y apreciar otras cosas más emocionales, más del día a día, más del momento. Realmente, mucho más que, bueno, y sobre todo, bueno, más familiaridad, más hablar con la gente, más apertura, e intentar innovar y hacer cosas diferentes un poco. Entonces, todo eso te viene, pero no tanto te viene dado por el FAP. Yo cuando doy algunos de los cursos y de formación, generalmente hablamos de toda una serie de habilidades y, bueno, capacidades que son, por un lado, personales, que mucha gente ya tiene y ya tiene una cierta propensión, y cuanto más los tengas, pues mejor, pero luego otra serie de habilidades profesionales que eso se puede desarrollar y se puede entrenar. Lo que ocurre es que los planes de estudios de psicología, incluso los másteres, no están muy orientados hacia enseñar habilidades, sino volveremos siempre a enseñar teoría un poco. Entonces,
en este caso, enseñar habilidades un poco como hemos hecho en estos 2 minutos. Venga, te estoy entrevistando y yo te estoy planteando y te estamos jugando al ping-pong y a ver por dónde y a ver hasta dónde llegamos. Y en eso, ese terapeuta, ese futuro terapeuta, está aprendiendo también a cómo hacerlo. Sí, porque Claro, incluso porque en luego algún en algún momento, momento, ajá, dime, dime. sí, dime. Digo que en algún momento yo me sentí así como se invirtieron los papeles y ahora yo soy el entrevistado y eres el entrevistador. Claro. Esa es la cuestión. Pero tampoco se trata de un papel directivo, Sí, ¿no? no, claro. Porque es interactivo. Entonces, lo que estás hablando, lo mismo que yo te puedo cambiar a ti y puedes estar cambiando alguna idea de lo que haces, lo que tú dices a mí también. Es decir, el consultante lo que está te hace cambiar a ti, te hace ver, te cuenta otras cosas. Y de repente, pues comienza a hablar y muchas veces la conversación va a estar hablando de sus aficiones, ya no solo de los problemas psicológicos, sino de la música que le gusta, los sitios donde va, los viajes que ha hecho. Y en medio de eso, eso te está repercutiendo también en tu propio repertorio, de lo que conoces, de lo que le puedes hablar con él. Entonces, es un cambio también interactivo, es mutuo, desde luego. Se aprende mucho, lógicamente, ahí. Y creo que esto es lo que lo hace, bueno, hasta desde mi perspectiva, lo hace un estilo de terapia súper, súper profundo, justo que nos vuelve como muy cercanos a los usuarios. Ahora, ya vamos a entrar tantitito en temas, sí, un poco más técnicos y me gustaría hablar de las conductas clínicamente relevantes. Si tuvieras que explicarle una conducta clínicamente relevante otra vez a un niño de 5 años, ¿cómo se lo presentarías? Bueno, antes de eso, lo que voy a Dime. explicar para los oyentes, los estudiantes que a lo mejor oigan el podcast y no tengan todavía mucho una idea de FAB, decir que básicamente FAB parte de, como hemos dicho, de todos esos principios conductuales que ya estaban asentados, se aplica de una manera natural y básicamente para explicar FAB lo que tenemos por un lado son las conductas clínicamente relevantes, que es el concepto en que nos vamos a estar fijando continuamente, vamos a estar observando. Ahora la hablamos de los distintos tipos, como decía, de tipo uno, por ejemplo, que son las quejas, las conductas problemáticas que hacen, digamos, sufrir a la persona, pero no hablamos nunca de psicopatología, ni de síntomas, ni nada, sino conductas relevantes concreto. Es lo que la queja que la persona, como hemos dicho antes, que me llevo muy mal con mi madre y tengo discusiones todos los días. Pues esa es una conducta relevante fuera, por ejemplo. ¿No? Mm. Y luego tenemos las de tipo 2 que son las mejoras, es decir, los cambios progresivos, que muchas veces son respuestas incompatibles con las anteriores. Es decir, ya del tipo, pues he tenido realmente una conversación profunda con mi madre y al final llegamos a un arreglo, etcétera. Y luego las de tipo 2 tipo 3 perdón, que serían las reglas, son reglas verbales que en el lenguaje cotidiano delimiten un estímulo, una respuesta y una consecuencia. Es decir, que definan en palabras cotidianas lo que la explicación o el análisis funcional de lo que estamos haciendo. Es decir, de frases del tipo, pues sí, la verdad es que me he dado cuenta que cuando he hablado con mi madre, la verdad es que me sentí muy satisfecha. Y te está diciendo un estímulo de la situación en que estaba, la respuesta que ha dado, que ha estado hablando con la madre, y las consecuencias, es decir, el reforzador, la satisfacción que ha tenido al final. Y ese tipo de reglas las va a aplicar en muchas otras conversaciones que tenga otras personas después. Ese sería el tipo 3, ¿no? Entonces, como decíamos, básicamente FAB tendríamos las conductas clínicamente relevantes y luego 5 reglas terapéuticas que dicen los autores originales, Colin Bayside, que te intentamos seguir. Reglas terapéuticas que son, digamos, como principios para comportarse dentro de la sesión. Bueno, si quieres, después entramos en cada una de ellas, pero básicamente son reglas que tienes que tener en mente al tiempo que estás haciendo continuamente toda esa hora de terapia, ¿no? Entonces, básicamente es eso, no tiene más. Entonces, parece muy sencilla, pues sí, explicada así, parece sencilla, pero la cuestión es hacerla, lograr hacerla. ¿Ves? Por ejemplo, ahora acabas de tener una CCR1 en que me has llevado la Claro. mano a la cara con una expresión diciendo, madre mía, qué difícil, pero esto, ¿qué es? Yo qué quiero esto, ¿en qué me estoy metiendo yo? La cuestión es, estamos como terapeutas, tenemos que estar fijándonos en que es una CCR1 porque estás viendo la dificultad de algo para hacer. Entonces, eso a lo mejor es una CCR1. Una CCR2 va a ser cuando pasado un tiempo y conozcas más o hayas aplicado más FAP en casos clínicos, pues a lo mejor tengas una sonrisa abierta y entonces ante alguna cosa realmente hasta te haga gracia y entonces tienes una respuesta más positiva, una CCR2, en vez de esa expresión de madre mía, ¿dónde me he metido? ¿O qué quiero hacer yo? Pero, ¿No? pero Entonces, fíjate, aquí te voy a parar, no fue así.
¿Sabes? Cuando tú lo ¿No? planteabas, no, cuando tú lo planteabas, yo pensaba, si es cierto, te lo venden a veces como muy sencillo, son 3 conductas clínicamente relevantes, 5 reglas, y ya está, ¿no? Y tú dices, ah, qué Ya fácil es, está. pero cuando lo empiezas a aplicar te das cuenta que tiene su nivel de complejidad, y yo generalmente disfruto mucho esto, porque a mí me gustan mucho estos tipos de retos. Entonces, cuando a mí me lo plantean y digo, entonces hay como una infinidad de combinaciones, yo digo, wow, qué chingón, porque entonces al final todo el tiempo estás haciendo fab. Todo el tiempo. En la sesión FAP es una terapia muy intensiva, requiere el 100% de atención a lo que ha hecho. Por eso te he dicho, una CCR1. Entonces, ¿qué implicaba? ¿Qué pensamiento? ¿Qué pensabas cuando has hecho esa expresión de, ay Dios mío, ¿dónde me he metido? Que te has No, 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 llevado la mano a la cara y has puesto una expresión de desesperación. es que pensaba, así nos lo venden, ¿no? A veces te dicen, es que es muy sencillo y tú sí, pero cuando ya ¿Sí? lo dices, no, no, no es sencillo, ¿no? Pero al final aprendes a vivir con ello, ¿no? A veces en clases yo les digo a los chavos, es que es imposible aburrirte en una sesión de FAB. O sea, es Sí, imposible sí, eso aburrirte. sí. O sea, no hay manera, porque si estás atento todo el tiempo, que no se te pase nada, es como, bueno, no. Justamente, sí, sí, con los ojos muy abiertos, y esa es de la primera. O sea, hay que aprender, eso es la cuestión. O sea, se trata también de muchas habilidades. Tienes que aprender a observar conductas clínicamente relevantes, sean de tipo uno, 2 o 3. Entonces, ¿qué ocurre? Si estamos pendientes, como ocurre en muchos psicólogos y como se enseña a muchos profesores todavía en psicología, de los conceptos, y entonces lo que estamos viendo en la otra persona es, uy, eso se ha llevado la mano a la. Uy, eso quizás sea de una obsesión compulsión. Es decir, eso es un tic. Uy, no, esto es un pensamiento rumiatorio. Es decir, estamos pensando en los conceptos psicológicos Sí. típicos, entonces se nos escapa la observación directa. Es decir, se nos escapa que esa persona se ha llevado la mano a la cara, que ha puesto los ojos de una forma determinada, o que realmente está llorando, o que se retira de nosotros, o que se nos acerca, ¿sabes? O que ha puesto eso, ha elevado así un poco, como tú ahora mismo, los labios, siempre diciendo, sí, ya, claro. Es decir, tenemos que estar pendientes absolutamente de todas las conductas directas que están ocurriendo en el momento, además de lo que está diciendo. Y la diferencia importante en FAB es que de lo que se está haciendo, o sea, del lenguaje hablado, lo que tenemos que considerar fundamentalmente es la función que tiene. Es decir, ¿para qué me pregunta a mí Ujú. esto ahora? ¿Por qué ha salido? Justo lo que tú has dicho antes. Decir, pero bueno, ¿y ahora por qué me pregunta a mí esto? Ahora me ha dejado bloqueado y ahora por dónde tiro. Sí. ¿Qué me ha dicho esto? Entonces, la cuestión importante no es tanto la frase o la pregunta que te haya hecho, digo, ¿por qué me la hace? Lo que estamos en FAC continuamente preguntando en el diálogo es, ¿por qué me ha dicho esto ahora? ¿Qué tiene que ver esto con lo que acaba de decir anterior? ¿Por qué ha reaccionado así cuando yo le he dicho tal cosa? ¿Qué expresión ha visto a mí? O sea, yo te he visto esa expresión, con lo cual si hubiéramos continuado haciendo FAB, hubiera insistido mucho más en esa expresión que quería decir qué eventos privados de pensamientos, de emociones te habían traído el que yo te había dicho, etcétera. Es decir, continuaríamos por ahí intentando eso, indagar cuál es la función de esas conductas, pero no tanto la forma de lo que tú me Claro. puedas decir. El problema en muchas otras terapias, y no es por criticar, me parece que estoy criticando mucho ya, es precisamente que se meten mucho en el contenido de lo que la Ujú. persona está diciendo, en el contenido. Entonces, por ejemplo, de la terapia cognitivo-conductual vamos al contenido, a ver lo que estás pensando. Soy un inútil, soy fatal, esta entrevista lo estoy haciendo de mierda, esto no va a ningún lado, esto para qué me sirve, no sé para qué me entretengo aquí, estoy perdiendo el tiempo. Y entonces se fijan en ese contenido. Entonces, no, vamos a intentar cambiarla por respuestas o por pensamientos más positivos, por pensamientos contrarios. Venga, relájate, no, no pasa nada. Es un buen momento, este chico tiene una cara muy oportuna, te está haciendo muchísimo caso, esto va muy bien. Venga, no pienses eso, vamos a pensar esto otro. Sustituir la forma de un pensamiento por otro pensamiento. Desde FAB, no. Lo que nos preguntamos es, ¿qué función tiene eso? ¿Ese enfado o pensar eso? ¿Qué consigo con eso? ¿Eh? ¿Librarme de algo? ¿Quitarme de algo? ¿El hecho de insistir yo más en el tema? ¿Qué consigo? ¿Eh? En este caso, por ejemplo, ¿qué he conseguido en esos 2 minutos en que te he hecho un intento de FAB? Pues intentar mostrar Sí, a la claro. gente cómo se funciona en un diálogo en directo, más que explicarlo teóricamente, como habías dicho. Tú me habías dado la instrucción al principio de todo. Sí. Entonces, como has dicho un poco, hacerlo práctico, pues ya te decía, ala, 2 minutos, toma ya, FAB en directo. Esa es Qué mejor. Entonces, ¿cuál es el sentido de lo que he dicho? ¿Cuál es la función? Mostrar ese diálogo de 2 minutos en directo. Y da igual lo que haya dicho.
no cambie un pensamiento por otro, de soy así o soy asado, y ahora cámbialo por otro, que harían otro tipo de psicólogos, sino empieza a preguntarte, bueno, ¿por qué te consideras un inútil? ¿Eh? ¿De dónde crees que te viene eso? ¿Y cómo te sientes cuando piensas para ti mismo que eres un inútil? O incluso, si queremos hacer como hace ACT, que también, o sea, se podemos mezclar. Decir, bueno, y ese pensamiento de un inútil, intenta ponerlo fuera. ¿Cómo lo verías? ¿Sería como una hoja así de un folio? ¿Sería como un libro? O a lo mejor es que es como una enciclopedia de grande. Es decir, ¿cómo te ves de inútil? ¿A de pequeñito? Es decir, como dicen, ¿ves? Estoy utilizando otro tipo de metáforas para intentar lo que llaman fisicalizar Ujú. ese pensamiento. ¿Qué ocurre? Que improviso en el momento, en el diálogo, en lo que estoy haciendo respecto a esa persona, pero con la misma idea, ¿sabes? De intentar que la persona reflexione sobre ese pensamiento y la función que tiene ese pensamiento. ¿Qué consigue compensar eso? Que yo te diga, pobrecito, no te preocupes, que no eres un inútil, hombre. Si ya me has mostrado que puedes ser capaz de desarrollar un podcast durante mucho tiempo y entrevistando a gente ilustrísima, ¿cómo vas a ser tú un inútil? Pero eso es lo que haría un terapeuta eh, cognitivo-conductual. Nosotros lo que vamos a explicar, ¿qué es lo que pretendes con eso? ¿Qué es lo que pretende que en esa frase? ¿Qué contingencias le van a seguir? En muchos otros casos es qué estímulo ha desencadenado eso, porque los pensamientos no surgen de la nada, ¿eh? Claro. Surgen, tiene siempre un estímulo que desencadenante. ¿Qué es lo que desencadena esa tristeza? Desencadena pensar que era un inútil. ¿De dónde viene? ¿Qué te lo ha hecho surgir? Y a lo mejor podemos intentar cambiarlo. Bueno, es que nos ponemos así a apuntar ejemplos y ya. Es que, ¿sabes? Creo que tocaste por encimita un tema del que también poco se habla, ¿no? Y que también me gusta mucho de FAB, que es el comportamiento del terapeuta. Muchas veces cuando Ah, vemos que el usuario está como activado, como sintiendo esta emoción, nosotros queremos como apagarla, ¿no? O sea, también, no claro. sé si funcionalmente tenga que ver esto en cuanto a cómo me estoy sintiendo como terapeuta para hacer que la otra persona se sienta tranquilo, porque si no, tampoco yo me siento competente. Claro, sí, desde Fab y Colin Bayside también lo recoge. Lo que pasa es que nosotros, para no complejizar las cosas, no los metemos un poco mucho en la explicación. Pero efectivamente, en el entrenamiento de terapeutas hay que considerar también cuáles son las CCR1, 2 y 3 del propio terapeuta. Ujú. Entonces, si el propio terapeuta teme al lloro de la otra persona, o sea, algo muy característico en los terapeutas cuando empiezan, yo dirijo aquí el máster sanitario en Así es. general, y bueno, vemos un poco los casos y los casos que llevamos a veces, los llevan muchos más profesores, pero bueno, lo ves continuamente en los informes que luego escribe. Entonces, en los que comienzan, tienen un miedo terrible a ver qué va a pensar la otra persona, qué le voy a decir, me voy a quedar bloqueado, etcétera. Y le tienen un miedo inmenso, por ejemplo, a las emociones del otro. Y en el momento en que llora, ya no saben qué hacer y ya intenta calmarlo. Pues no, tienes que dejar llorar. Y si hace falta media hora llorando, que llore media hora. La única cuestión importante es tener allí un vaso de agua y muchos Kleenex para limpiarse las lágrimas. Y nosotros no, nos compadecemos y lo mejor lo que está contando, lloramos también, pero dejamos actuar, dejamos llorar, no lo cortamos. Exactamente igual. Si tiene un determinado pensamiento y vemos que se pone rabioso, que pulsa las manos, que pega un golpe, nos decimos, tranquilo, tranquilo, ven, espérate, respira despacio, espérate. Vamos y cambiamos de tema. Entonces es el terapeuta que lo está haciendo fatal. No, tenemos que hacer que esa persona llore, se enfade, se entristezca, haga de todo delante de nosotros, porque así es como lo podemos cambiar, como he dicho antes. Puede aprender la persona en directo cómo esas emociones pueden ir cambiando poco a poco. Si no, no lo aprende por instrucciones. De ahí la importancia de que nosotros también podamos entender nuestro propio comportamiento, porque a veces sin querer podemos reforzar cosas que técnicamente no tendríamos que estar reforzando, ¿no? Claro, efectivamente. Por eso decíamos que también hay que analizar un poco la CCR1, 2 y 3 del propio terapeuta. Si tiene ese miedo, pues lógicamente lo que va a reforzar, en este caso, reforzar negativamente el lloro, cuando debe hacer una extinción. Es decir, o en todo caso, o a lo mejor si es lo mismo. Si la persona tiene así, como ocurre más veces en los trastornos de personalidad, y tiene un ataque de rabia y se levanta y chilla, si lo calmas, lo que estás haciendo es reforzando negativamente ese ataque en ese momento. Entonces, la cuestión importante es saber lo que estás haciendo para que actúes con las contingencias adecuadas.
Y en la mayoría de los casos, si no sabes qué hacer es, quédate callado. Quédate callado, quédate quieto y ya será. Aunque esté 10 minutos chillando, no pasa nada. Poco Sí, a poco, claro. ya está. Y en el momento en que se siente, se calme, te puedes sentar otra vez, por favor. Mira, estábamos hablando tal otro tema. Se ve que te ha disgustado mucho y tal. ¿Por qué ha sido ese disgusto? Y ya comienza a meter mano en ese ataque de rabia que le ha entrado. De otra manera, otro terapeuta lo que haría sería apaciguar la agua. Uy, esto no, uy, esto es muy fuerte. Yo no quiero saber esto. Y aquí es todo lo contrario. Aquí eso es lo interesante. Es que creo que esto es lo que a mí me gusta de este estilo, porque al final te tienes que arriesgar todo el tiempo, ¿no? O sea, no hay una manera de hacerlo, una te digo, que te aburras, y la otra es que sea como muy pasivo, ¿no? Al contrario, tienes que agitar las aguas y una vez que estás ahí, tienes que ver cómo sortear la tormenta para que cuando pase, el usuario se puede llevar esta propia regla de, ah, bueno, ya me pasó en interacción con mi terapeuta, lo resolví de esta manera, ¿cómo lo resuelvo allá afuera también, ¿no? Sí, claro. O sea, tú ya vas adelantando, como ya te has leído los manuales de FAB o la has aplicado también. Precisamente esa es una de las reglas terapéuticas, ¿no? Que dicen Colin Bersay, o sea, en el sentido de que si la conducta problemática no ocurre delante de ti dentro de la sesión, hay que hacer cualquier cosa para provocarla. Entonces, la persona te puede decir que tiene determinados problemas, yo qué sé, obsesivos con la limpieza y se limpia mucho y se cambia mucho y está continuamente vigilando y a lo mejor incluso, bueno, no suele tocar las cosas, no te ha dado la mano al entrar. La cuestión es, todas esas conductas obsesivas, si tú no las ves delante de ti, no las vas a poder Sí. modificar. Tienes que ver como CCR1, que antes explicábamos, pues entonces que esa persona a lo mejor las manos las tiene dentro de los bolsillos, que no llega a tocar absolutamente nada de la consulta donde estás, o que repite determinado vocabulario, determinadas palabras una y otra vez, etcétera. Entonces, esas son conductas clínicamente relevantes que ocurren delante de ti. Si no adoptas, digamos, esta visión o esta forma de ver la conducta desde la psicoterapia analítica funcional, se te pasa por delante y le estás dando auténticamente un montón de instrucciones, de exposición con prevención de respuesta, que es el tratamiento característico, para que lo haga en su casa, para que lo haga después. Claro, lo hará un día o dos, pero eso es tan fuerte que la persona lo vamos a tener poco. ¿Qué ocurre? Tenemos que hacerlo en directo, dentro de la propia sesión. Y si hace falta, tenemos que hacer una exposición y ponerle allí en medio, cuando va a entrar en la segunda sesión, pues un pañuelo sucio encima de la silla. ¿Qué pasa? ¿Qué ocurre? Sí, Tenemos que claro. provocar el ataque de ansiedad ante un pañuelo sucio, porque si no ocurre delante de nosotros no lo podemos modificar. Y así muchas de las otras. O sea, cuando estábamos hablando en el ejemplo anterior de la chica a lo mejor que tiene conflicto con su madre, etcétera, te puede contar barbaridades de su madre y lo mala que es su madre y que realmente le está haciendo la vida imposible, que hasta cierto punto hay que ponerlo entre comillas. Sí, La claro. cuestión es, si el problema funcional es conflictos con otra persona, conflicto con la madre, tenemos que crear el conflicto delante de nosotros. Sí. Y en algún momento, si no ocurre, claro, la gente cuando va al psicólogo es un extraño y va tranquilita ¿sabes? Y no se altera mucho. Pero precisamente si ya estamos en tratamiento con esa chica, tenemos que crear confusión, tenemos que crear situaciones que le hagan levantarse, que le hagan enfurecer, ¿sabes? Aunque sea en plan sencillo decirle lo mal peinada que viene hoy, que qué se ha hecho en esas mechas que le quedan fatal y ver cómo salta, si es que con eso saltase. Pero tenemos que introducir cualquier innovación, cualquier cosa dentro de la propia sesión con tal de que aparezcan esas conductas clínicamente relevantes. E igual, cuando queremos promocionar las de tipo 2 tenemos que ir introduciendo ejercicios, tareas, cosas dentro de la propia sesión para que vayan surgiendo estas CCR2. ¿Eh? Dentro de FAB, muchas de las más habituales a lo mejor es que la persona habla de sí misma. Es que hay gente que no habla nunca de sí misma o que hable de lo que realmente piensa, de exprese su opinión. Siempre son como muy sociales, como Ujú. siempre queriendo dar muy buena apariencia. Entonces, tenemos que conseguir una CCR2 que hable realmente de su pensamiento real, de lo que piensa en profundidad, sin tener en cuenta la opinión de los demás. O que no son capaces de acercarse a otra persona, de llegar a tocarle y nada. Y tenemos que provocar la situación para que nos toque y nosotros tocarle a él. Eso muchos terapeutas le temen y a lo mejor son problemas para los terapeutas.
Creo que esta parte de la charla nos lleva ahora sí justo como a poder introducir las reglas, ¿no? Porque a veces nos dicen que estas reglas, o se podría pensar que son como uno, 2, 3, 4 y 5 y hacerlas en esa secuencia. ¿Crees que en este sí No, podríamos explicar? no, esas reglas terapéuticas son para tenerlas en mente, hablando así, minuto a minuto, continuamente. Es decir, las reglas algo que tú tienes ahí como aprendido que sabes que lo tienes que estar utilizando de manera continua. No tiene que ser en ese orden, simplemente porque ellos las dieron, lógicamente en los libros y los manuales siempre se suele poner las cosas de una manera estructurada y más didáctica, como es lógico. Pero igual que ocurre un poco en FAB, digo en ACT, en la de aceptación y compromiso, Ajá, que el últimamente Reflex. ya se mezcla todo. En los primeros manuales había un orden de fases, etcétera. Ahora el Exaflex y ese modelo teórico lo mezcla absolutamente todo y desde la primera sesión ya está hablando de valores de vida y todas esas cosas, cuando eso antes se dejaba solo para el final. Entonces, cuando estamos en FAB, esas 5 reglas son continuas. ¿En qué sentido? La primera de las reglas es que tienes que aprender a identificar conductas relevantes, conductas clínicamente relevantes. Tienes que desarrollarte en tu propia habilidades, en tu propio aprendizaje, dentro y fuera de la sesión, para que seas capaz de ser muy observador, estar atento a muchos detalles, para que no se te pase en la CCR1. La segunda, si no ocurren las conductas relevantes, las tienes que provocar, lo que hemos dicho antes, esa es otra regla. Entonces, para poder cambiarlas, tienen que estar delante de ti. La tercera, pues sería precisamente el utilizar el reforzamiento social, el reforzamiento positivo, que es la herramienta básica que vamos a tener como terapeutas. Nosotros no estamos manejando ahora caramelitos, ni juguetes, ni puntos, Ajá. como se puede hacer en otras situaciones más estructuradas, sino nuestro propio vocabulario, nuestra expresión, nuestra forma de movernos, lo que hacemos. Entonces, eso lo podemos utilizar como reforzamiento positivo, que es la contingencia que vamos a presentar a las conductas que queremos aumentar. Y luego, la cuestión es, la cuarta regla, lo que te dice es que tienes que valorar, tienes que evaluar que realmente las conductas están aumentando. Porque el reforzamiento positivo, hay un error de muchos psicólogos lo mismo, reforzamiento positivo se define porque aumenta la conducta a la que sigue. No porque sea dulce, ni que por sea sabroso, ni que nos guste, ni que no haga cosquillas, ni que sea agradable, sino simplemente porque aumenta conducta. Entonces, nosotros podemos estar alabando a la otra persona, diciéndole que bien está progresando, que magnífico ha hecho esa conversación con su madre, pero si la conducta subsiguiente, es decir, conversar mucho más con su madre, no está aumentando en las próximas semanas, pues entonces no estamos haciendo nada. Es Claro. decir, nosotros podemos, siempre pongo ese ejemplo, pero para que se entienda muy bien, como digo, a un niño de 5 años, eh, a una persona a lo mejor que está en dieta o que tiene cierta obesidad, pues llega a su cumpleaños y le regalamos una tarta de chocolate, mira tú por dónde, o una caja de bombones, porque nos gusta y lo que hemos encontrado. Entonces, para que teóricamente podría ser un reforzador, Castigo. porque es dulce, agradable y todo el mundo, pero sin embargo, para esa persona y en sus circunstancias o con su historia, pues eso a lo mejor es un castigo. Y ya, si a partir de ahí ya no te vuelve a invitar a ninguno de sus cumpleaños, piensa bien que es lo que le has regalado. Entonces, no es reforzamiento positivo, sino que es castigo. Entonces, esas, las contingencias, las 4 contingencias que hay de un comportamiento en general, se definen siempre por el efecto que tiene, por el efecto, no porque nos gusten o nos disgusten, sino por el efecto. Entonces, la cuarta regla, a lo que íbamos de FAB, es que tienes que comprobar que efectivamente las conductas cambian. Y cambian dentro de la propia sesión y ves cómo van apareciendo sonrisas, la persona se te acerca 10 centímetros más en la mesa o cosas similares. Es decir, estás viendo cambios en la expresión, estás viendo cambios. En las primeras sesiones dicen más que no, no, nunca, siempre cosas negativas. Y estamos viendo que comienza a hacer afirmaciones ya en positiva. Pues creo que voy a hacer esto, considero que, y ya empieza a hacer frases en positivo. Esos son los cambios que tenemos que ver. Y si no, de todas maneras, expresamente le preguntamos siempre qué cambio ha habido en la semana, qué han ocurrido, qué cambio ha experimentado. Y al final de sesión también le preguntamos, ¿cómo te ha ido esta sesión? Al final, ¿cómo consideras de 0 a 10? ¿Qué cosas has aprendido hoy? ¿Qué consideras que te llevas? ¿Y qué nos queda para tratar en la próxima sesión? Es decir, tener siempre, la cuarta regla es un feedback de lo que estás haciendo.
Si no, el terapeuta está un poco perdido. Y Claro. la quinta es generar también la CCD3. Es decir, empezando por imitación, nosotros en el propio lenguaje tenemos que utilizar siempre un lenguaje cotidiano, ¿eh? Y estar hablando pues de lo mal que te sientes, el vacío que sientes en tu interior, lo que sea. Aunque no vamos a utilizar ni conductas, ni reforzamiento, ni respuestas, ni encadenamiento, ni nada por el estilo. Es decir, no vamos a utilizar terminología psicológica. Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos que generar esas respuestas de ACCD3 en el lenguaje cotidiano para que la persona, con su propio lenguaje, entienda las relaciones funcionales de su conducta. Y si la entiende, la aplica, consigue al final de la terapia esas ACCD3, las va a llevar ya toda su vida. Claro. Y ya las va a tener para siempre. No hace falta que vuelva al psicólogo cuando le surja otro conflicto. Eso es un poco las 5 reglas. Entonces, eso está continuamente a lo largo de toda la hora, Claro. lo tenemos que estar pendiente. ¿Eh? Sí, Y porque ahorita entonces, mientras lo platicabas, parece que hasta se van combinando, ¿no? Porque cuando tú te sí, aseguras de que en la regla 4 te aseguras de si tuvo el efecto reforzador, estás observando, ¿no? Y si claro, aparece, tienes que volver a reforzar o intentar, ¿no? claro, Reforzar. sí, sí, claro. Sí, la cuestión básica que yo que casi siempre que explico en la formación de terapeuta es si tú llevas un caso, bueno, lo tienes más o menos aislado, si está utilizando, da igual que utilices FAB o cualquier otra, pero si tú llevas ya 5 sesiones, 5, 6, bueno, y no mucho más, y no ves cambio, cambia. Si no ves cambios, cambia. Eso es una regla directa. Porque algo está pasando, algo se está haciendo mal. Ahí te falta información. No te lo ha dicho todo, que eso a veces ocurre porque no aparecen los problemas hasta la 9ª sesión, no aparece el problema fundamental. Pero, o tú estás haciendo algo mal. Da igual la terapia que hagas. Si llevas varias sesiones, algo está ocurriendo porque no hay avances, no hay mínimo avances. ¿Eh? Entonces, hay que considerar que aquí, en todas las terapias contextuales, eso absolutamente todas, y las conductuales desde siempre, lo que se procura es solucionar los problemas del individuo cuanto antes. Y vamos a terapias rápidas, terapias que consigan cambios en la vida de esa persona y no tenemos una concepción de, bueno, consulta al psicólogo y ya es mi psicólogo de cabecera, ahí, todos los días, venga, todas las semanas. Y así durante 2, 3, 4 años, que hay muchos psicólogos que propician eso. Desde aquí nada, nada, ¿eh? Se busca siempre la máxima independencia del individuo, que le enseñemos a resolver sus cosas, a resolver y a mejorar su vida. Y como ya ha aprendido, ya se la apañe en el futuro. No vamos a estar detrás de él cogiéndole la mano continuamente, que otros psicólogos sí fomentan a veces ese tipo de cosas. Y se benefician a veces y eso es lo que hace que se mantengan. Sí, ganan más dinero. Ahora, oye, tocaste otro punto importante cuando hablas de la velocidad. Creo que a veces cuando nosotros tenemos ya un poquito más de contacto clínico, como que nos volvemos más sensibles a las contingencias y rápido hipotetizamos como, ah, esto me suena como una CSR1, ¿no? Y a veces en Sí. el intento de correr, no sé si esto, porque creo que ahí es donde entra la relación terapéutica. Queremos, ah, ya había una CSR1, vamos a intentar castigar esta CSR1 de inicio. ¿Dirías que esto es algo recomendable como desde las primeras sesiones intentar fomentar estas interacciones terapéuticas intensas? Hombre, sí, intentar fomentar relaciones de mayor intimidad, mayor emocional, etcétera, en las primeras, desde luego, hay que considerar, e incluso si hay que gastar, hay a veces personas como más renuentes, más firmes, y no hay manera de que suelten prenda, de que de que te digan realmente cuál es la problemática, ¿no? Pues no hay problema en gastar en la conversación, pues como cualquier otra conversación social, y hablar de lo que le guste, hablar de fútbol, de los equipos, de cómo va ganando, va perdiendo o hablar de lo malo que está el mercado comercial o lo que está haciendo Trump en un momento dado o lo que sea. De manera, la cuestión es crear una relación que es verbal y social como se hace en cualquier otro momento, de manera que eso propicie ya entrar en una relación más íntima y que empiece a contar algo ya más concreto, más íntimo de lo que le está realmente ahí más atormentando, ¿eh? Es decir, hay que considerar que muchas veces la gente, una de dos, o entra al psicólogo ya apabullando y mete tal velocidad contando desde los dos y venga, venga, bum, 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 te cuenta todos los detalles, que muchas cosas, la función que tiene contarte tantas cosas no es tanto que le ayude, sino el hecho de escucharse a sí misma prácticamente, Ujú. que alguien le escuche,
Skinner decía que el terapeuta debe ser una audiencia no No punitiva y punitiva. eso ya funciona muy bien. Eso ya funciona. El limitarse a escuchar ya no hay que hacer mucho más. Pero luego hay otra serie de personas que van a la consulta, no saben un poco cómo comportarse, tienen un poco el esquema del modelo médico, a ver qué le duele, qué no le duele, y a ver que me dé una pastilla rápido. Y entonces te cuentan las cosas un poco por encima, no entran o responden a veces en plan más resistente, nada más que con monosílabos, pues sí, no sé, sí, etcétera. Entonces, tienes que gastar tiempo en crear esa relación de mayor emocionabilidad y mayor intimidad. Y a lo mejor a la quinta sesión es cuando de repente, ¡pum!, te viene pues una especie de pensamientos repentinos que tiene, continuos, intrusivos, porque lo violaron cuando tenía 16 años y no sé qué, y eso le sigue atormentando y no se lo ha contado a nadie, pero al psicólogo no se lo cuenta también hasta la octava sesión. Entonces, claro, es cuando ya comienza a entrar en profundidad. Pero para llegar ahí tienes que haber creado primero ese clima y esa relación, si no, no hay forma. Dicen por ahí volverse apetitivo, ¿no? ¿Eh? Volvernos nosotros apetitivos como a la Ah, interacción repetitivo. terapéutica. Bueno, yo digo simplemente volvernos y ser un reforzador social para esa persona. Ser un reforzador. Es decir, cuando tú ves a un amigo y aumenta los ojos y ya te... ¡Ay, hombre! Carlos, ¿cuánto tiempo que hace que no te veía? Es increíble, etcétera. Y vemos que sonreímos en la boca y en los ojos también. Vemos, esa persona es un reforzador para nosotros. Nos ha encantado encontrarnos con él, tomar un café o una cerveza. Pero cuando vemos a otro y no mostramos esa expresión, decir, hombre, Carlos, hombre, ¿cuánto tiempo hace falta? ¿Cómo va de tu vida? Tal, y al final, bueno, ya nos vemos. Si acaso un día de estos tomamos una cerveza. Es evidente que esa persona no es un reforzador Sí, para claro. ti, por las reacciones que tiene. Pues entonces, la cuestión a conseguir es que cuando esa persona vaya al psicólogo, esté muy a gusto y pueda comunicar esas cosas de intimidad, por ejemplo. ¿Eh? Oye, tengo aquí una duda, porque en la literatura se habla mucho de el uso del reforzador positivo, pero ¿cuál es tu perspectiva, cuál es tu postura sobre el castigo? Bueno, el reforzador positivo es, digamos, el principio básico, es decir, más experimental. Lo digo porque los alumnos también lo sepan, que la derivación un poco que está tomando FAB es hacia el modelo ACL, es decir, Awareness, Courage and Love. Love. Entonces, lo de amor realmente es amor terapéutico, básicamente, y en el primer libro de 2009, lo que aparece como eso no aparece todavía como amor, aparece realmente como reforzamiento o amor terapéutico en todo caso. Entonces, lo digo porque muchas veces, yendo otra vez a la pregunta de anterior, si la gente toma las cosas un poco por las flores, pues entonces va una terapia de amor, de conciencia y amor. Y entonces eso y el happy hour al final es lo mismo. O conceptualizamos y operacionalizamos bien los términos y si no, Sí. no estamos haciendo ciencia o psicología científica. La cuestión es entonces, ese amor terapéutico en base es utilizar todas tus herramientas como tal persona para reforzar positivamente a la otra persona, para incrementar. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? No solo lo que hables, sino también con tus expresiones, con tus gestos, el tacto. Es decir, el hecho de ser una persona, pues, reforzante en todo tu aspecto. Y ese es ese amor terapéutico por la otra persona, por el terapeuta. ¿Qué ocurre? Que como la mayoría de los casos clínicos lo que tienen son problemas, es decir, no son conductas mantenidas por reforzamiento positivo, en pocos casos, casi todas son conductas mantenidas por castigo, en alguna situación de castigo. La gente no va a consulta porque le haya tocado la lotería o se haya enamorado, tenga una nueva pareja. Va a la consulta porque está sufriendo mucho, porque se acuerda de alguien mucho o porque tiene un trastorno desde hace 10 años que no hay manera de intentar quitárselo de en medio. Y entonces, generalmente, y en eso lleva mucha razón, y es un buen análisis funcional que hizo la terapia de aceptación y compromiso, muchos de los problemas psicológicos son una evitación experiencial. Es decir, la gente evita sentir cosas, no solo las positivas, sino las negativas. Y hay que sentirlo todo, porque es parte de nuestra humanidad, de nuestro ser biológico. Entonces, ¿qué ocurre? Estamos un poco en una civilización, y ya vamos a términos más amplios, bastante individualista, muy egoísta, donde ha triunfado mucho eso de la psicología positiva, eso del
en el sentido de el happy hour, de ser feliz todo el momento, y de buscar la felicidad, al menos la tranquilidad, y no sufrir por nada. Eso es imposible. Y eso incluso puede ser iatrogénico en mucha gente. Lo que hay que hacer es saber cómo afrontar las situaciones negativas o positivas que te puedan venir. Entonces, ¿qué ocurre? Que en esa situación, por ejemplo, analizaríamos que es una situación de evitación, es decir, de evitación experiencial en ese caso. Lo que sabemos, y la única manera que sabemos que podemos eliminar o quitar una conducta por evitación es bloqueándola, es decir, no castigándola, no permitiendo el reforzador negativo. Esa es que es la única manera. Entonces, ahí o utilizamos en plan más suave y lo normal que se utiliza en FAB es extinción, Ujú. es decir, durante No unos reforzar. segundos a eso no le seguimos la conversación y la persona se queda a lo mejor diciendo, a ver, o digo otra frase, o qué está pensando este de mí, o lo que sea, pero nosotros hacemos extinción y no contestamos en el momento. O en otros casos, y si hace falta, efectivamente, imagínate, y porque me ha ocurrido en muchos de los casos, ocurre siempre la misma secuencia. La persona está hablando a lo mejor de ese conflicto con su madre y ya te lo ha contado en la primera sesión, en la segunda, en la tercera, y vas por la séptima sesión y te sigue contando lo mismo. Y entonces no tienes más remedio, si es que quieres cambiar esa CCR1, de bloquearla y decirle, no, mira, María, ya llevamos 7 sesiones y la historia con tu madre ya me la has contado 7 veces. Me la sé de memoria. No, no vamos a hablar de tu madre, sino qué consigues quejándote tanto de tu madre. A ver, ¿qué obtienes? ¿Qué otras alternativas podías hacer con eso? Etcétera. Y si esa hija, que es tu consultante, vuelve a criticarte a la madre y tal, volvemos a castigar. Y decimos, no, que no, María, te he dicho que no me importa, que no me insultes a tu madre. Además, ella no está aquí para defenderse. Y le decimos, no, ese es castigo. Es decir, igual que vamos a utilizar el comportamiento positivo social, vamos a utilizar castigo, pero verbal. Otra cosa no hacemos. Pero sobre todo, y lo más útil y lo más frecuente es la extinción, el bloquear las evitaciones. Porque muchísimos de los problemas, desde, yo qué sé, desde los trastornos de personalidad a las adicciones, a los problemas depresivos incluso, aunque no lo considere, y muchas veces la gente le cuesta hacer un análisis funcional de Ujú. problemas depresivos. Y la cuestión es, la persona se mete en la cama y ¿qué es lo que consigue con eso? Por un lado, va a recibir la atención de los familiares, etcétera, porque está muy mal, y es lógico, pero por otro, se quita de en medio toda responsabilidad. Ya no tiene que ir a trabajar, ya no tiene la responsabilidad de organizar su vida, sobre todo porque no tiene la responsabilidad de afrontar la situación que ha surgido nueva, sea estar de repente en el paro o que se le ha muerto un familiar o que ha tenido que cambiar de ciudad. Entonces, en vez de afrontar una nueva vida en otra ciudad, una nueva vida solo, una nueva vida después de la jubilación, se mete en la cama y adiós muy buena. Pero bueno, eso es una conducta de evitación y la única manera es bloquearla. Bloquearla. No se puede, no se permite la evitación. Nada de la cama, a salir a la calle, a hacer cosas. Entonces, digamos en ese sentido, ese bloqueo de la evitación es castigo. O, como digo, decir no, no. Claro. Y hay que decirle no a la persona. Y esto creo que también suaviza un poquito esto de solo querer ser, ¿no? Todo amor, todo validación, porque creo que en muchas formaciones también te dicen, no, es que tú tienes que ser una persona muy cálida. A veces tienes que ser Sí, cálido y sí, creo sí, que la sí. evaluación funcional te va dando este termómetro de acércate o aléjate dependiendo lo que va requiriendo cada Claro. usuario. Claro, pero yo me pondría también lo mismo en plan sencillo, es decir, un amigo sincero que tú consideres es aquel que te está dando siempre la razón, que te está siempre Ah, alabando, ¿no? Un buen amigo es el que te planta cara y te dice, oye, que por aquí no vayas, que esto ya es demasiado, ya te estás pasando con tu novia, esto no tendrías que haberlo dicho. Y le estás dando la razón, sí, bueno, en ciertos momentos, pero aquí ya te has pasado. Mira, un poco reflexiona, pídele perdón porque esto no puede ser seguir así. Y le planta cara. Y ese es un amigo sincero, ese es un amigo de verdad, el que realmente te plantea la realidad un poco, no que te esté dando siempre la razón. Ese es el gran problema de los políticos, que se rodea de gente que le dan siempre la razón, con lo cual pierden el sentido de la realidad. sí, claro.
Oye, ya para empezar a ir a cerrando este episodio, porque la verdad, te lo juro, lo estoy disfrutando muchísimo. No quisiera que terminara. Y me preguntarías, ¿pero por qué no quisieras que terminara? Porque al final, pues creo que esto, lejos, bueno, no, cerca de compartir mucho con las personas, a mí también como terapeuta me ayuda mucho a nutrir, ¿no? Lo que hago. Entonces, se habla mucho de las habilidades terapéuticas, ¿no? Y estas habilidades terapéuticas, lo comentaste de inicio, no se entrenan en los libros, ¿no? No. ¿Cómo nosotros como terapeutas podemos fortalecer, desarrollar y entrenar estas habilidades que después nos van a servir para, pues, hacer interacciones Eh, profundas en sesión? pues ya aprovecho para hablar de nuestro libro. Adelante. Porque en uno de ellos precisamente, o sea, los que tenemos publicados como libro entero, creo que era el Tratando con FAB, centramos muchísimo precisamente en eso, en la habilidad del terapeuta. Y damos muchos ejemplos, características y cosas que se podían entrenar y que pueden favorecer que un terapeuta desarrolle muchas de esas habilidades, ¿eh? Entonces, la cuestión es, por ejemplo, si decíamos el CCR1, desarrollar habilidades de observación de las conductas CCR1, una muy buena práctica y es grabar las sesiones siempre, grabarlas en vídeo o como mínimo en sonido, grabarlas. ¿Qué ocurre? Que cuando tú escuchas de nuevo o ves de nuevo esa sesión, comienzas a darte cuenta de otras conductas, de otras características que no te habías dado cuenta en ese momento, porque es imposible estar atento a 100 estímulos al tiempo. Entonces, una muy buena práctica es todas las sesiones, cuando estás aprendiendo, e incluso después hacerlo en equipo también, es volver a ver esa sesión e ir analizando las frases, las respuestas que ha dado el otro, la reacción que tuvo ante tal cosa, y de esa manera, al ir analizando, aprendes un montón a estar mucho más atento a las conductas relevantes que te ocurren y que no te pasen por delante, ¿eh? Muchas otras cuestiones a lo mejor tienen que ver como eso de reforzamiento positivo y ser natural, etcétera. Pues precisamente el hecho de tener mucha experiencia a lo mejor, aunque sea ir al teatro de expresividad, no, de ir a aprender teatro, me refiero, Ujú. en el sentido de expresividad emocional, ¿no? De expresividad emocional, el ir a talleres de improvisación, todo ese tipo de cosas ayuda a que tengas repertorio amplio. El estar continuamente un poco al tanto de todas las noticias, leer un poco de todo, es decir, bueno, Marino Pérez, un psicólogo, bueno, no sé si allí, supongo que si lo conoceréis, Marino Claro. Pérez, que inició también las terapias, siempre decía que un psicólogo que solo de psicología lee, ni psicólogo es, ni de psicología sabe, ¿eh? Es decir, una recomendación ahí es leer absolutamente de todo, leer de literatura, leer filosofía, o sea, leer a los epicuros o a la filosofía clásica, etcétera, Sí, sí. ayuda un montón. Leer biografía, yo recomiendo leer biografía. Es decir, más o menos novelada, pero te da una idea un poco de la historia de una persona, cómo va evolucionando, cómo va cambiando. Entonces, en vez de leer, yo qué sé, pues las novelas de evasión o las novelas románticas o tal, que muchas veces no va a aprender mucho, pues leer literatura, leer historia, incluso leer de física, leer de cualquier otro área. ¿Por qué? Porque los casos clínicos que te pueden llegar te pueden venir con repertorios muy diferentes. Es decir, que en un momento dado tienes que saber un poco también de agricultura, o a lo mejor de saber de comida, o saber cómo se prepara algo, ¿no? La cuestión es que puedas tener una conversación con cualquier otra persona de muchos de los temas. Estar al tanto, como digo, en revistas, en periódicos, un poco de las noticias de actualidad, de las cosas que hay. Porque en cualquier momento y en plan coloquial dices, uy, pues antes de ayer vi una noticia precisamente que era parecido justo a ese caso que tú me has dicho de no sé qué, y Ujú. una mujer que le hizo no sé cuál. Entonces, entabla esa conversación cotidiana. Pero claro, si no tienes, digamos, como hábitos diarios el fortalecer un poco todos esos conocimientos muy variados, luego no te pueden salir porque no sabes cómo le hablo a este de fútbol. A mí no me gusta el fútbol, pero lo que pasa es que yo no le voy a decir, no, a mí no me gusta el fútbol, pero sí estoy al tanto un poco de quién es el futbolista más famoso o qué ha hecho el Barcelona últimamente y cómo se pegó contra el Rayo o qué lo pensó. Un poco. ¿En qué sentido? De tener esa conversación un poco más directa, más igualitaria con la otra persona, ¿eh?
que no quiere decir que tengas que saber y ser una enciclopedia andante, sino simplemente que tengas unos repertorios de poder improvisar y poder generar conversaciones, sobre todo en el momento que lo que te hace es, bueno, no le dices, a mí no me gusta el fútbol, no me digas, ¿y lo viste? Ah, ¿y estabas tú viendo el fútbol solo? ¿Y cómo es que ves el fútbol solo? Ah, ¿lo viste con tu amigo? Oye, ¿y cómo lo pasasteis? ¿Y qué fue? Y todo el tiempo así, no bebisteis nada. ¿Eh? Y bueno, ¿qué te gustó más, el primer tiempo o el segundo? Porque la verdad es que a mí me han dicho que el segundo ya estuvo muy flojo. Es decir, comienzas a Sí. intervenir e interactuar sobre eso que le interesa a la persona. Le estás reforzando un poco y estás creando esa relación. ¿Eh? Entonces, vienen ahí de habilidades. Y luego, por último, también lo que siempre recomiendo en los terapeutas es tener la máxima experiencia de vida que puedas, es decir, hacer de todo. Viajar e idioma es lo que también te abre. Es decir, parece que no, pero es evidente y hay mucha literatura al respecto que dominar otro idioma, aunque sea el inglés o saber el griego o el francés, la cuestión es otro idioma te abre oportunidades, ¿eh? No te abre la mente literalmente, pero lo que te da es muchísimo más repertorio, que es la Ujú. cuestión. ¿Por qué? Porque comienza a ver que algo que en un sitio es algo fijo, pues no, es realmente muy relativo. Es decir, basta con irte, yo qué sé, 2 semanas, estás en México, te vienes a España y comienzas a ver la vida de otra manera. Y no te digo ya si ahora mismo te fuera a Estados Unidos, de repente te iba a cambiar el contexto un Sí. montón. ¿Qué pasa? Que comienzas a ver otros problemas más importantes en Estados Unidos que no los de México. O si te viene a España, aquí se ve algo como muy importante y muy fundamental, yo qué sé, lo que puede estar ocurriéndole al presidente de gobierno y sin embargo lo que ocurre en Gaza le trae tres pepinos. Es decir, y ahora el que esté en Gaza, o si tú te das por darte una vuelta por Egipto, verás la vida de otra manera. ¿Sabes? Verás otro tipo de influencia. Entonces, el tener vivencias variadas de idiomas y de lugares y de personas es también muy importante. Bueno, pues ya he dicho 4 o 5 No, consejillos por ahí iría promocionarse haciendo todo ese tipo de actividades para que sea al final mejor terapeuta. La cuestión es que todo eso se va acumulando y en algún momento en la conversación clínica sale. Si no lo tienes, de tu experiencia, de tu currículum, ¿qué va a salir? y que creo que también mucho Fab recomienda, ¿no? El hecho de cuántos usuarios podemos atender por día sin caer en este exceso de trabajo, porque justo tenemos que tener tiempo para estas actividades Sí. que mencionas, ¿no? Claro, es que efectivamente, como he dicho antes, el FAB es muy intensiva, tienes que estar muy atento. Entonces, como hablan los psicólogos cognitivos, tiene mucha carga mental. Es una carga mental inmensa. Entonces, ¿qué ocurre? Tú puedes llevar 3, 4 casos como mucho, y ya son muchos, de una manera continuada desde FAB, porque es imposible. Incluso eso es bastante difícil, ¿eh? Yo cuando he llevado estar más que uno al día. Digamos que como estoy más bien de profesor, es una cosa como muy más suelta, ¿no? Pero conozco, bueno, compañeros que llevan casos clínicos y cuando llevan 3, 4 casos en esa mañana es imposible, es imposible. O sea, estás saturado completamente. Esa carga mental es enorme, ¿eh? Aprovecho, se me ha quedado en el tintero de antes de lo que ha dicho de habilidades, que también es importante. Otra cuestión importante que se recomienda en FAS como tales habilidades es desarrollar actividades en la vida social. O sea, que el psicólogo desarrolle, Ujú. sobre todo, que sean beneficio para el entorno social, para la comunidad. Es decir, estar en alguna ONG, colaborar con asociaciones, yo qué sé, ser voluntario aquí en la Cruz Roja o yo qué sé, Psicólogos Sin Fronteras, por poner, es decir, a hacer en tu vida diaria algún tipo de actividad por los demás, luego se trasvasa mucho también a la terapia. O sea que todo está interrelacionado. O sea que no olvidar también ese factor. E incluso Mavisei lo pone ahí al final del libro, que habla, es que Mavisei tiene una web también un poco por la bondad del mundo y por el máximo beneficio comunitario, etcétera. Entonces habla de FAB verde. Es decir, en el Ujú. sentido de que un psicólogo que esté, pues eso, por intentar llevar una vida lo más verde posible, lo más organizada en el sentido del impacto económico, del impacto, como digamos, Ambiental. el, ¿eh? ¿Ambiental? Ambiental en general. Entonces, intentar eso, ser algo más ecologista, reciclar las cosas, como he dicho, colaborar con entidades
y con personas con grandes problemas y actuar gratuitamente, etcétera. Todo eso ayuda al terapeuta. ¿Eh? Es importante también. Esta parte con la que estamos cerrando me hace sentir como que este trabajo tiene que ser integral, ¿no? Porque mientras más nos formemos en muchas áreas de la vida, que a veces, como lo comentabas, parece no tener sentido, pero cuando estás en sesión cobra sentido. Entonces, no sé, me hace sentirme como muy inspirado, muy motivado pues seguir trabajando con lo que estamos haciendo, que al final esto busca, ¿no? Acercar el conocimiento de FAB y llevarlo a donde a veces no llega, ¿no? Entonces, Eso es, tú lo has Luis, dicho. no me queda nada más que agradecerte por este espacio. Quiero cerrar con una última pregunta. Y ya después pasamos como a los comerciales. Si tú tuvieras que dejarle a los chicos que están empezando en este movimiento de la psicoterapia analítica funcional, tres habilidades, conceptos o aprendizajes que tú dirías que sí o sí tuvieran que conocer, ¿cuáles serían los principales tres que tú podrías En recomendar? principio, casi poco, vamos a la regla de Frank. En principio es aprender a observar, a estar atento a lo que le pasa delante de sus ojos. Pero eso, de sus ojos, Ujú. no de su mente. Porque los estudiantes están pensando desde el principio en abstracciones y están pensando en el cerebro o están pensando en los circuitos neuronales o están pensando bueno, en las cogniciones o en los esquemas cognitivos, lo que le han enseñado un poco, o los rasgos. Y los que más, desgraciadamente, aquí cuando ya están en cuarto, están pensando en patologías y están encuadrando todo en patologías. Y entonces se le pasa por delante de la frente pues todo. Entonces es hacer lo contrario, salir de ahí y comenzar a observar. Aunque sea simplemente estar en un parque tranquilamente, en vez de estar mirando al móvil en el parque, empieza a observar a la gente, el que está paseando al perro, la pareja que se encuentra, el otro que va solo, la compañía que va, empieza a observar, empieza a ver comportamiento específico. Y cuando esté hablando con alguien, lo mismo, observar sus expresiones, su cara, lo que dice, el tono que dice, la frase, si corta la frase, si cambia unas palabras por otras, si lo dice más de una manera más amable, si lo dice más directa. Es decir, estar atento directamente a lo que está ocurriendo delante de ti. Desarrollar esa habilidad es importante. Y luego la otra fundamental es saber reforzar, es decir, ser alguien muy reforzante. Aunque sea, tengas que aprender, como decimos, a aprender a contar chistes, que por ejemplo es algo que yo he intentado que no se me da fatal, se me da, pero intentar contar chistes, intentar ser amable, intentar y aplicar eso un poco en la vida diaria. Entonces, desarrollar eso es importante porque va a tener la conducta y va a tener las contingencias que le va a aplicar. Yo creo que con esas dos se resumirían bastante bien qué empezar a hacer desde mañana un alumno que esté comenzando. Y creo que son muy buenas, ¿eh? Porque al final a veces no somos tan conscientes, bueno, o sea, no discriminamos tanto en cuanto a que estas habilidades puestas en marcha, en sesión, pues son como la base, el angular, Mm. ¿no? De esto que estamos haciendo. Luis, ¿cómo te has sentido con este episodio? Yo muy bien, del 0 al 10 un Del 0 10. al 10, ah, ok, Muy muy bien. bien. Como siempre se quedan cosas en el tintero, pero bueno, tampoco vamos a ser de un podcast ahora un seminario entero. Qué Como he dicho, he bueno, hecho ese seminario así, pero vamos, a veces son hasta de 10 horas repartidas en sí, semana, poco a poco, y entonces vas poniendo muchos más ejemplos, digamos, vas manejando más con los alumnos, con el público, van exponiendo las experiencias que ellos tienen y así le va un poco moldeando y todas esas cosas. Pero bueno, que en un podcast yo creo que demasiado, quizás demasiada información se ha metido para una hora entera, pero bueno, sí, yo estoy satisfecho, espero que sea útil y muy bien, que sirva para que los estudiantes pues se pongan eso a leer, a leer. sí, claro. Afortunadamente, pues están traducidos la mayoría de los libros de las terapias contextuales, sean los de AFAP que hemos traducido nosotros, pero también los de A que están traducidos, los de activación están traducidos, los de Linehan están traducidos, con lo cual hay acceso a todas las terapias. Leer los originales, leer los libros y luego a los secundarios como nosotros. ¿Dónde pueden seguir tu trabajo, Luis? Bueno, pues básicamente por internet lo tengo todo. Vamos, lo que es profesional lo publico todo. Tenemos una asociación, una ONG que es Instituto de Análisis de Conducta y ahí hay, sobre todo en el Facebook,
solemos poner noticias ahí. Por ahora hay unos 5.000 seguidores o por ahí. No es nada para lo que tiene eh, los grandes cantantes. Pero bueno, teniendo en cuenta que es una cuestión de eso, de análisis de conducta, pues hay bastante gente. Y ahí ponemos pues las noticias, artículos, los libros que vamos publicando y las noticias, etcétera. Pero luego en sí de mi currículum lo puedes encontrar en internet, a poco que me busquen Luis Valero Psicología o Luis Valero Análisis de Conducta. Y en sí también no sé cómo llamarle, el ResearchGate, que es una página, Ujú. pero donde están todos los investigadores prácticamente de todo el mundo, no solo de psicología, de muchos temas. Si los alumnos, si están interesados, os convendría apuntaros a esa red de ResearchGate porque podéis contactar con miles de investigadores en todo el mundo y como nosotros, la mayoría, ponemos ahí los trabajos, de manera que solo con pinchar, ¡pum!, te bajas el artículo. ¿Eh? Los libros no, pero los artículos están disponibles en PDF y entonces directamente ver, si me buscáis a mí, pues encontraréis todo lo que vamos publicando. Y justamente ahora acabamos de publicar el libro de casos clínicos desde las terapias contextuales. Y entonces pues ya está ahí a la venta también, que tiene un montón de casos ahí descritos. Entonces vais a encontrar todas esas referencias ahí. Bien, creo que hasta ya se llevaron también mucha información de dónde seguir el trabajo que estás realizando. Luis, agradecerte de manera inmensa porque al final el hacerte un espacio, ¿no? Pro bono, por así llamarlo, ¿no? El compartir el conocimiento sin reserva. A veces dices, bueno, creo que fue mucho. Gracias porque haya sido mucho. Y pues nada, estamos para cualquier otro, en algún momento de invitarte otra vez, ¿no? A ver qué tal se pone Pues ya en la nada, evolución. muchas gracias a ti y espero que haya sido interesante y que Sí, lo sirva fue. para promocionar muchos futuros psicólogos contextuales. Venga, pues entonces despedimos el episodio. Cambio y Vale. fuera.